¡Hola a todo el mundo! Bueno, hola a todo el mundo. Pues ahora vamos a ver uno de los temas que probablemente para algunos de sus proyectos van a ser de bastante utilidad, que en este caso va a ser las bases de datos o cómo manejar bases de datos. Ya había subido entonces, o ya hay un video sobre lo básico, así lo súper básico y de manera explicada muy sencilla de base de datos. Intenté condensarlo hacia el máximo de qué es esto de las bases de datos, que son, cómo se comen, cómo se manejan, como lo que ustedes quieran, ¿no?, hacer con las bases de datos. El detalle está entonces ahora sí, cómo los vamos a manipular con el C gatito, C Sharp o el Do sostenido. Para este caso me fue bastante complicado intentar localizar o poder colocar la forma de manejar entonces las bases de datos con el Sharp Develop. Solamente para este caso voy a tener que manejar el Visual Studio. Algunos de ustedes ya había notado que estaban manejando el Visual Studio. Y bueno, pues este es el que voy a manejar para este ejemplo, porque hay necesidad de instalar una cosa bastante importante, o para el manejo de esta cosa de las bases de datos. Y entonces pues aquí va a estar medio complicado esto. Bueno, entonces no vamos a empezar con el Visual Studio. Esta cosa va a funcionar para el Visual Studio 2015, por supuesto, pero lo que yo quiero que inicien es con esta parte de buscar Firebase. Firebase va a ser una base de datos no SQL, o sea, no va a existir entonces un lenguaje de consulta estructurado que vaya a poder manejar las tablas o todo lo que se encuentra en la base de datos, sino que nosotros vamos a tener que utilizar el cgato, el Do sostenido, para poder entonces obtener todos esos datos de esa base de datos, ¿no? Valga la super redundancia. Van a ver que es bastante sencillo, pero los pasos, lo malo de esto, lo malo de la actualidad, de todas estas cosas, de los frameworks y de todo lo que tenemos disponible, la parte difícil es colocar o echar a andar todo esto, porque como que hay que bajar, hay que entonces conectar, etcétera, etcétera. Pero una vez que ya lograron tener todo eso, ya la parte entonces de hacer la codificación o de manejar ya todas estas estructuras que hayan ustedes colocado es bastante sencilla. Entonces van a ver que es muy sencillo. Entonces, en primer lugar, busquen Firebase y dense de alta con una cuenta de Google. Todo el mundo debe de tener una cuenta de Google, estoy absolutamente seguro, ¿no? De Gmail si quieren. Se dan de alta y se van aquí en donde dice comenzar. Cuando le dan comenzar o aquí ir a la consola, les va a llevar directamente a esta cosa que es la consola. Viene ver un video de demostración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya tengo ya algunos proyectos. Pero, ay Dios mío, ya me adelanté. Aquí en tus proyectos de Firebase, denle en añadir proyecto y póngale el nombre del proyecto preferido. Le voy a poner Adam, porque va a ser entonces mi primer proyecto, ¿no? Adam et Eva. No, ya es demasiado. Adam, porque nosotros vamos en contra de el feminismo y todo aquello lo que conlleva con ello, ¿no? Recuerden que yo soy absolutamente y totalmente completo políticamente incorrecto, ¿va? Entonces Adam, porque pues el machismo es el que nos gana, sale. Entonces aquí se va a llamar nuestra base de datos Adam DDC-87. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Le dan ustedes en continuar. Luego entonces viene lo de Google Analytics para tu proyecto de Firebase. Tal como dice aquí, entonces el Google Analytics maneja algunas herramientas que para qué sirven. Esto nos va a dar una información bastante importante de la base de datos. ¿Qué? Estadística. Cuántas veces ingresan a nuestra base de datos, cuáles hay fallos en la base de datos, de dónde ingresan, a qué hora ingresan. Muchísima estadística que es bastante importante. Lo interesante de esto es de que Google con eso también obtiene nuestros datos. Entonces pueden ustedes generar
una siguiente, después les va a decir configurar Google Analytics, la siguiente pantalla que viene, y les va a decir que seleccione o crea una cuenta de Google Analytics. Le pueden dar una cuenta para Firebase de default o crear una cuenta, no hay ningún problema. Y ya le dan aquí en crear proyecto. ¿Sale? Entonces les voy contando. El Firebase es una base de datos no SQL, como les decía, que va a estar colocada directamente en internet. Pero la ventaja de todo esto es de que si ustedes pierden la conexión, Firebase va a guardarse de una manera temporal en su computadora. Ya aquí ya avanzó. Y entonces se va a ir haciendo todas esas algunas modificaciones, etcétera, etcétera. Y posteriormente, cuando ustedes recuperen la conexión a internet, se va a hacer la actualización de manera automática, ¿va? Entonces funciona bastante bien. Google nos ha dado una muy buena herramienta de base de datos para controlar todo esto, ¿va? ¿Va? Bueno, ustedes entonces aquí, pues hay un poquito de música. Ustedes pueden revisar todo esto. Aquí viene muchísima información de cómo manejar las bases de datos y todo eso. Pueden darse ahí un clavado, estar revisando ahorita en tiempos de cuarentena, de ver entonces cómo está funcionando de la base de datos, ¿va? Bueno, ahora viene acá lo importante. ¿Qué es lo siguiente que se debe de hacer? Deben de dar aquí clic en donde dice Database. Va a empezar a coordinarse, etcétera, etcétera. Y les va a pedir que si quieren ustedes manejar la base de datos en la nube. Por supuesto, esta parte la cobran. Entonces nosotros vamos, para que no nos cobren, utilizar el Real Time Database. Base de datos original de Firebase. Al igual que la Firebase de la nube, admite la sincronización de datos en tiempo real. O sea, nosotros podemos estar manejando o podemos estar generando datos o leyendo datos en tiempo real. Y además de nosotros, muchísima otra gente, ¿no? Tal cual había mencionado en el video de la base de datos. Entonces, bueno, aquí viene toda la documentación, información. Les sugiero que la revisen para que vean más o menos. Habrá algunos términos, habrá algunas cosas que no comprendan. Les sugiero, por supuesto, busquen algunas de estas cosas. Esto es bastante intuitivo. Esta parte de la base de datos es algo bastante intuitivo. Hay algunas estructuras, algunos conceptos y esas que como que les dan así muchísimo caché, pero son cosas que muchas veces manejamos entre nosotros. Tal como decía entonces, o más bien no entre nosotros, sino en la vida diaria. Sino como decía, bueno, regresando. Entonces de las entidades o que van a ser las tablas que van a conformar mi base de datos que están correlacionadas, tienen mucho que ver entonces con las clases, con la programación orientada a objetos. ¿Cómo hicieron entonces para bajar entonces del mundo real y generar entidades que sean pues virtuales, pues sean imaginarias, no lo sé, o sea, que estén en un mundo que no es tangible completamente, ahorita olvidé la palabra completamente, pero que están ahí, que nosotros entonces podemos generar como simulación, como su símil en el mundo virtual para generar estas clases que van a tener algunos ciertos atributos que van a ser los datos que están contenidos en estas bases de datos. Valga la super redundancia, venga, va, ya tengo entonces, créanlo ustedes la base de datos. Les va a pedir entonces cuáles son las reglas de seguridad de Real Time Database. Va. Podemos empezar con el modo bloqueo. Va a ser una base de datos que es completamente privada, que va a tener entonces su usuario, su contraseña, va a tener bastantes cosas. Pero ahorita va a estar un poco complicado manejarlo así. Vamos a utilizar con el modo de prueba. Aquí tal cual dice, cualquier usuario que tenga entonces la referencia a esta base de datos podrá realizar operaciones de lectura o escritura en ella. O sea, la vamos a dejar completamente abierta, así de órale, venga quien quiera a que entre entonces a nuestra base de datos. Pero va a ser más fácil ahorita para iniciar manejar con esto. No creo que mucha gente vaya a ingresar a la base de datos, ¿vale? Espero. Si no, nada más este video lo dejaré un cierto tiempo para que no ingresen y me roben información. Venga. Y bueno, va casi
directamente solamente ustedes. Va, la base de datos, tal cual les había dicho, o esta base de datos de Firebase es no SQL y se va a manejar con esta forma. Vamos a tener unas ciertas llaves con su respectivo valor. Si recuerdan, en un ejemplo que subí en el GitHub hay una cosa que se llama diccionarios, que trabajan muy similar a esto. Van a tener una llave con su valor y nosotros vamos a poder manejar estos datos tal cual. Venga. Entonces le damos aquí en habilitar. Y esperamos un poco y ahí está, ¿no? Entonces ahí dice que me van a robar todos mis datos. Venga. La base de datos tal cual la habíamos visto se llama Adam DDC 87 y aquí hay una cierta dirección que vamos a estar manejando. Venga, entonces ahí ya lo tenemos, ¿no? Ahí sí va a estar. Ahora vamos a regresar al Visual Studio. ¿Va? Aquí tenemos ya el Visual Studio. Bueno, lo probé de Visual Studio 2010 y esta parte en lo que vamos a estar manejando no funcionó muy bien. También en el 2010 Sharp Develop también me provocó muchos errores para esto. Entonces por este punto, que no haya quien esté acostumbrado a trabajar con el Sharp Develop, pues ahí si quieren trabajar la parte de la base de datos, en lo que encuentro alguna solución, trabaje con el Visual Studio, ¿vale? Espero. Les digo, yo he visto que los últimos proyectos que me mandaron se vieron perfectamente que lo mandaron con el Visual Studio, entonces creo que están trabajando también con esto del Visual Studio, ¿no? Utilicé el Sharp Develop en un inicio, tal como les dije, porque eso estaba como software libre y
¿Sale? Entonces, vamos a poner public string nombre. Y le vamos a poner entonces los getters y los setters de manera rápida. Sin bronca. Ahí está. Get set. Antes vamos a poner entonces mi llave. Recuerden que mi llave privada. Recuerden que la llave privada va a ser entonces, o la clave primaria, que va a definir de manera unívoca cada uno de mis registros. Aquí estoy creando entonces mi tabla, o voy a entonces a generar de una manera, pongámosle entre comillas la tabla, pero voy a colocar entonces los datos que van a ser exactamente similares a los atributos. Vamos a ponerle roll number, que va a ser el número, el tipo de rol que va a tener. Eso también aparece muchísimo en las bases de datos, los roles y todo eso, los roles de Canela. Aquí se me fue la onda. Y vamos a ponerle public. ¿Qué les gusta? Float. Calificación. ¿Vale? Y le ponemos aquí get set. Listo. Ahí está. Entonces ya tengo mis atributos de la clase estudiante. ¿Sale? Bueno. Después entonces venimos aquí a la clase programa. Dentro del main yo voy a crear lo siguiente: a Firebase config. Voy a configurar entonces mi base de datos. La voy a llamar como IFC. Le pueden poner cualquier nombre, ¿no? O sea, le pongo nuevo Firebase config, que estoy haciendo aquí, generando entonces mi constructor. Pero aquí viene una parte interesante. Ya cuando llegamos a esto, los constructores se van a manejar de la siguiente forma. Tenemos que poner entonces unas llaves como si estuviéramos ingresando ahí un código dentro del código de main. Y le voy a poner out secret, que me lo da inmediatamente. Out secret y base path. ¿Vale? Esos dos es el que nos va a decir. Bueno, aquí se pone medio pesado. Vamos a cerrarlo. Vamos a ponerle aquí. No sé por qué me está mandando esos errores. Ah, no, perdón. Esto no va con el punto y coma. Va con el coma. Va. Y ya le ponen base path. Ahora sí. ¿Sale? Y lo dejamos así. ¿Esto cómo lo vamos a rellenar? Venga. Base path, que es la parte sencilla. Vamos a ir entonces de regreso a nuestro database. Tienen que estar, asegúrense de que estén dentro del database, ¿sale? Y van a copiar entonces esta dirección que tienen aquí. Google se preocupó por ustedes para que puedan copiar o hacer control C, control V, lo que bien saben hacer, ¿okay? Dando clic entonces aquí. Dan clic aquí, se selecciona y entonces ya nada más dan control C o le pueden dar aquí copiar. Vienen a la base de datos, perdón, aquí al código, y en base path van a copiar esto. Van a poner simple y sencillamente el control V. ¿Va? Sale. Entonces, ya que una vez que tienen eso, ahí me moví absolutamente rápido. Ahora que ya tienen esto, ahora entonces regresamos aquí a la base de datos. Me movió horriblemente rápido con el teclado. Entonces, ahora venimos aquí información general y le dan clic aquí en el engrane. Recuerden, cuando ven un engranito es seguramente la configuración. Le dan clic aquí y bien en configuración del proyecto. ¿Sale? Ahí estamos ya en configuración del proyecto. Bueno, entonces ya que estamos aquí en configuración del proyecto, ahora busquen donde dice cuentas de servicio, ¿sale? Service account o algo así para los que lo tengan en inglés, no sé en qué lengua lo tengan, pero debe ser el cuarto. Cuentas de servicio y ya estamos aquí, ¿no? Ya dice SDK de administrador de Firebase. Tu cuenta de servicio de Firebase se puede utilizar para autenticar varias funciones de Firebase. Lo que estamos haciendo aquí es de tener una cierta seguridad de que
nada más nosotros podemos ingresar a esta base de datos. A pesar de que le dimos de que la base de datos es así como que pública, de que cualquiera puede entrar si tiene este número, requerimos de otro para poder ingresar. Dentro de ese vamos a darle aquí donde dice secretos de la base de datos. Este es bastante importante. Estos secretos son nuestras contraseñas, nuestras llaves para poder ingresar a la base de datos. ¿Ah? Bueno. Y aquí da alguna información de que esto ya está desactualizado. Porque bueno, les digo que estamos de una manera pública. Estamos utilizando algunas cosas que ya han pasado como un poco en desuso para este tipo de base de datos que se encuentran dentro de la nube. Se ha actualizado bastante la seguridad de esto, ¿va? Pero bueno, vamos a ingresar para ver entonces un ejemplo así muy básico de cómo manejar esta base de datos de Firebase con el cgatito, el do sostenido. Vienen aquí a ustedes y donde vean el nombre de su base de datos viene el secreto. Este secreto pues no trae así como que no les dice absolutamente nada, ¿no? Este secreto es como que la autenticación para poder entrar, ¿no? Les digo. Dan clic aquí, bueno, seleccionan esta parte y le dan clic aquí donde dice mostrar. Y cuando les da mostrar también les da un icono donde dice copiar. Copian, ¿va? O dan control C o seleccionan, le dan control C, control V o aquí en copiar, como ustedes gusten, ¿no? Regresamos aquí, ya me observaron mi correo, pero bueno, no veo mi correo. Y aquí donde dice Old Secret, ahora que ya lo tengo copiado, le doy pegar, control V. Y me debe dar toda esta cadena de texto. Esta cadena de texto está cifrada, ¿va? Este cifrado nos va a permitir tener una cierta seguridad sobre la base de datos, les digo. Pero bueno, esto, como ya les comenté, está un poco obsoleto, ¿va? Y ahí está. Ya tenemos entonces nuestra configuración. Nuestra configuración nada más es una llave para poder ingresar y a dónde vamos a ingresar. Cuál es la base de datos o dónde se encuentra esa base de datos. Finalmente ahora le voy a generar un cliente de la base de datos. Que es entonces este cliente es el que va a poder ingresar o el que va a hacer todas las transacciones con la base de datos. Va. Ahí está. Dice que ahorita no lo he utilizado y que el diablo, ¿no? Primero vamos a probar con el try que esté funcionando catch, que es la canción, que esté funcionando entonces nuestra base de datos, ¿va? Vamos a eliminar esto y ponemos aquí un finally para que no lo ejecute siempre. Console.read aquí, ¿no? Para que nos mantenga ahí, como que presione una tecla para continuar, right line, o para salir. Presione una tecla para salir. Listo. Entonces eso es lo que va a estar dentro del finally. Ahora, dentro del catch, ¿qué es lo que nosotros vamos a poner? Console.writeLine. Lo que nosotros debemos de poner dentro del catch es de que hubo un error en obtener base de datos de la web. ¿Vale? Hubo un error de conexión, no tenemos conexión, etcétera, etcétera. No se pudo llegar a donde está la base de datos, ¿va? Eso es así como que la parte más sencilla de esto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a intentar? Vamos a ver si podemos hacer la conexión. El cliente lo vamos a poner como nuevo Firebase client, y aquí dentro del client, dentro de nuestro constructor del cliente o de donde va a configurarse el cliente, vamos a mandar el IFC. ¿Qué es el IFC? Simple y sencillamente la configuración, ¿va?
y ponemos aquí en console.writeLine conexión. Bueno, la conexación se realizó de manera exitosa. Listo. Y ahí está. Simple y sencillamente con esto tenemos para poder hacer o probar que se está realizando de manera correcta la conexión. Iniciamos, entonces empieza ahí a configurar esto y ahí está. La conexación se realizó de manera exitosa. Presiono una tecla para salir. Ahí está. No hubo ningún error, tengo internet perfectamente y está funcionando todo al tiro por viaje. Venga. Ahora, ya una vez que con este código probamos que nuestra base de datos o que estamos ingresando a la base de datos por medio de nuestro código en el do sostenido, en el C#, en el C gatito, en el C hashtag, entonces ahora vamos a ir por la parte interesante, por la parte con juguito, con carnita. Eso es, así me gusta. ¿Qué va a hacer? Entonces, lo que le han dado el acrónimo de CRUD. ¿Cuál es el acrónimo de CRUD? ¿O qué significa este acrónimo? El acrónimo, la C significa create, crear o insertar en la base de datos. Insertar en la base de datos es generar o crear un registro dentro de nuestra tabla. Venga. Y la parte importante es de que nosotros ya creamos una clase que va a poder ser ingresada a nuestra tabla. ¿Cómo? Una vez entonces que ya se creó esto y que ya se creó todo, voy a crear un objeto que se va a llamar stu, que va a ser nuevo estudiante, utilizando entonces el constructor por default. Ahí ya tengo entonces un objeto del tipo estudiante, de la clase estudiante, y puedo ponerle stu.rollNumber va a ser igual a 1, stu. Le estoy dando otra vez, nombre va a ser igual a el nombre que más me gusta en la vida, Pomuceno. Busquen cosas de Juan Nepomuceno, su vida es bastante interesante y muchas veces en la historia no nos lo cuentan, en la historia oficial. Después ponemos stu.calificación, vamos a ponerle un 9.99. El joven Juan Nepomuceno era bastante inteligente. Si es flotante hay que ponerle una F, ¿va? Con eso ya entonces rellené. Por supuesto, recuerden que esto lo pudimos haber hecho con un getter o un setter, bueno, más bien con un setter, pero generé entonces mis atributos de tipo público, puedo ingresar a ellos sin ningún problema. Venga, entonces, una vez que ya ustedes generaron o crearon su clase, ahora sí, vamos a crear o insertar este registro en la base de datos, ¿va? Para hacer eso, entonces voy a utilizar el client, ¿va? .set. Dentro de set voy a utilizar el add y le voy a poner estudiantes, porque de esta manera voy a generar mi tabla que se llama estudiantes y le voy a ingresar stu.rollNumber, que va a ser mi identificador o mi llave o mi clave primaria, que recuerden va a definir de manera unívoca cada registro, ¿va? Ahorita van a ver cómo se crea. Esto les va a recordar muchísimo a cómo se va generando los directorios, subdirectorios y archivos cuando lo manejan directamente en carpetas, ¿va? En Windows. Entonces ya tenemos aquí estudiantes, le voy a agregar entonces el roll number o el número de rol, la clave identificadora, la clave primaria, que va a tener entonces mi registro. Y finalmente entonces voy a guardar stu. ¿Qué es stu? Mi objeto. Voy a guardar mi objeto completo, ¿va? Si no hay ningún problema, muchas veces esto también lo tienen que poner dentro de un try catch. Háganlo dentro de una función
es mi recomendación. Vamos a poner write line, los datos se guardaron de manera correcta. Listo, va. Entonces venimos, generamos esto, la conexación se realizó de manera exitosa, los datos se guardaron de manera correcta, presiona una tecla para salir. Venimos para acá, tenemos aquí el settings, estamos todavía dentro de settings. Para ver entonces cómo se van almacenando los datos, regrésense aquí a database, ¿va? Aquí dentro del menú, ya estamos dentro de Adam, y aquí fíjense, ya tengo la base de datos que se llama Adam DDC 87, y generé entonces esto de estudiantes con un identificador 1 que me va a crear el roll number 1, el nombre Juan Nepomuceno, ya estoy hablando en Spanglish, y con su calificación, ¿va? Ahí está, súper, ¿no? Ahora quiero que generar el número 2. Ahora, Pepito Pechugas, este chamaco nunca pasa. 5.89. Creo, me dice que los datos se guardaron de manera correcta. A ver, vamos a ver. Ahí está, Pepito Pechugas, con nombre tipo string, roll number número 2, y la calificación entonces 5.89. Y entonces dentro de estos estudiantes estoy generando 1 y 2. Listo. Wow. Súper, ¿no? Así se generan entonces estos datos. Podemos generar o pueden generar la cantidad de datos que ustedes quieran. Podrían crear incluso una GUI, una interfaz gráfica de usuario para ingresar estos datos, crear un botón para que esta parte de create o insertar se generara, porque les digo, esto debería de ir dentro de un try catch para no tener ese problema de que no se guarde dentro de la base de datos, ¿va? Entonces aquí está la de creación e insertación. Hacer la insertación. Vamos a ponerle aquí un console.readKey. Console.writeLine. Vamos a poner aquí continuar. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener así como que nuestra pausa de los 2 minutos. Y ahora vamos sobre la parte de la R. ¿Qué es la parte de la R? Read, la búsqueda o la lectura. Lectura o búsqueda. ¿Sale? Bueno, ya que tenemos ese, por ejemplo, podemos poner ahora un console.writeLine. Y vamos a buscar o vamos a ponerle que ingresar dato a buscar. Quiero buscar un dato, ¿no? Debería hacer esto write más bien. Write. Y ahora ponemos entonces int busca. Va a ser igual a. Recuerden que hay que convertir porque todo lo maneja como una cadena de caracteres. Y ahora donde me quiero ir es a aquí vamos a ponerlo con 32 bits. Quiero irme sobre esta, la clave primaria. Sobre de esa es donde yo tengo que hacer la búsqueda. Por supuesto, ustedes pueden buscar sobre el nombre o la calificación, pero lo ideal para que no haya repeticiones o no les regrese la base de datos valores redundantes, o sea, hace que les regrese 2 veces a lo mejor el mismo registro, utilicen siempre estas llaves unívocas, ¿va? Entonces lo convertimos a int32 y ahora le ponemos el console.readLine y listo. Leemos con eso entonces el entero que va a ser nuestro número de rol o nuestro identificador, que puede ser incluso hasta su número de boleta, porque es único, ¿no? Entonces buscamos y ahora vamos a poner var respuesta. Va a ser lo siguiente, vamos a ponerle client, .get. Vamos a obtener, fíjense cómo estamos con los getters y setters todavía. No sé qué se incluyó ahí sobre todo. No, pues, por ejemplo ahí, señor, fíjese muy bien cómo tenemos los getters y setters.
Esos gatos etcétera siempre aparecen directamente, no hay ningún problema, ellos, véanse muy bien. No sé qué, como que se acaba de meter ahí alguna cosa medio extraña, pero bueno, ya lo tenemos ahí, ¿no? Entonces, ahora vamos a obtener, ¿de dónde queremos obtener? Pues pueden ustedes copiar tal cual de acá, de estudiantes. Podrían guardar esto directamente en una variable. Y lo vamos a correlacionar entonces con busca. Lo vamos a, no correlacionar, perdón, sino a concatenar para ingresar entonces a ese folder. Entonces va, ahí lo tenemos. Esto nos va a dar una búsqueda sobre la base de datos. Hay que ponerle búsqueda. Que se haga la búsqueda. Ahí está, jolines. Listo. Ahora, esto se va a guardar sobre un objeto del tipo estudiante. Entonces le vamos a decir que esta respuesta no la coloque del tipo estudiante. Fíjense muy bien, respuesta, que es esta variable, estoy poniendo con una variable genérica, porque no sé de qué manera me lo esté regresando, va a tener entonces como uno de sus métodos un result as, que va a ser una especie así como de constructor, y le voy a decir que lo coloque dentro de mi plantilla, que es la clase estudiante. Entonces me lo va a regresar de esa manera. Fíjense muy bien que para manejar esta base de datos utilicen clases que de preferencia solamente tengan atributos, ¿va? Ahora ya se me subió un bicho, quién sabe qué carajos es esto. Bueno, ahí está. Listo, ya lo tenemos. Lo siguiente es, hay que verificar si el objeto es no nulo. Si me está regresando un objeto que no sea nulo. ¿Por qué razón? Porque yo le pude haber escrito, yo le pude haber dado que me regresara entonces un algún número, algún identificador, un número de error que no existiera. Entonces es posible que me regrese un objeto que sea nulo. Va. Entonces para eso voy a colocar if DSTU es diferente de null. Voy a poner console.writeLine. Aquí es entonces, si es no nulo, con esta cosa que estoy poniendo en el if, le voy a colocar lo siguiente: objeto, más bien, con un demonio, registro hallado, dos puntos. Vamos a colocar esto así, ponemos esto y ahora ponemos el console.writeLine 0 tiene 1, y aquí me estoy refiriendo a dstu.nombre, porque recuerden que si se encuentra el registro, entonces lo voy a pasar tal cual a la clase, a la clase, generando el objeto dstu, y va cada uno entonces de los datos que tengo en la base de datos se va a pasar a los atributos de mi clase, que va a ser la calificación, y ahí entonces voy a decir qué nombre tiene tal calificación. En caso contrario, cuando el objeto regresado, o más bien cuando el objeto con los valores regresados sea nulo, entonces voy a escribir que el objeto, perdón, el sujeto está loco. Aquí hay que ponerlo bonito, console.writeLine, deja, ahí está. Voy a escribir como no se halló el registro. Listo. Eso no debía de estar ahí. Ahí está. Listo. Generamos. La conexiones se realizó de manera exitosa. Los datos se guardaron de manera correcta. Continuar. Le damos esto. Ingresar dato a buscar. Si le ponemos un 5, me va a decir no se halló el registro. Presiona una tecla para salir. Listo. Pero regreso aquí y continuar, ingresar dato a buscar, le pongo el 1
y me dice registro hallado, Juan Nepomuceno tiene 9.99. Presiono una tecla para salir y ahí está nuestra lectura dentro del CRUD. Ya llevamos estas dos. Vamos sobre el siguiente punto. Aquí lo tenemos y vamos sobre update, actualización. ¿Cómo vamos a realizar la actualización? Bueno, es bastante sencillo. Vamos a poner entonces esto de aquí, lo vuelvo a copiar, que se vea aquí bonito y se vea una cierta utilidad, y vamos a poner la actualización. Console, no es cierto. Vamos a poner, eso ya lo puse. Vamos a poner entonces estudiante virus es igual a new. Me había puesto COVID, yo creo, ¿no? Estudiante. Voy a crear entonces un nuevo objeto que se va a llamar virus, que a lo mejor nada más le voy a poner estu. No, espera. Sé que estoy haciendo. Estoy ya medio drogado. Actualización. No, perdón. A estu le voy a poner entonces que el porcentaje, perdón, la calificación va a ser igual a de 8.86 flotante. Hago una actualización de la calificación y estu.rollNumber, o sea mi identificador, va a ser igual a el 2. Voy a hacer que Pepito pase. Simple y sencillamente lo que van a hacer ahora es colocar client.update y van a copiar, por ejemplo, lo que está aquí en add student, estudiantes, sobre estudiantes.